Hoy vamos a hablar sobre el experimento de Milgram y la obediencia a la autoridad. No sé si conocéis este experimento, la gente que estéis viendo esto en el chat o bueno, la gente que esté en diferido podéis ponerlo en comentarios. Pero si no lo conocéis, seguro que no lo vais a olvidar, porque es uno de esos experimentos súper famosos de psicología, porque es bastante impactante. Es uno de los clásicos. Para hablar del experimento, he cogido información de esta. He utilizado de esta página web que se llama Psicología y Mente. Que bueno, tiene artículos sobre muchas cosas de psicología, os lo recomiendo. O sea, es así bastante divulgativo. Entonces, como suelen hacer resúmenes sobre temas o sobre, en este caso, sobre el experimento, pues bastante amenos y demás, os lo recomiendo. Os dejo ahí la referencia, tanto del artículo de la página como del artículo original de Milgram. También lo dejaré en comentarios para quien quiera verlo. Entonces, bueno, antes de hablar sobre el experimento, ¿quién es Milgram? Vale, pues Milgram era un psicólogo de la Universidad de Yale que quería saber hasta qué punto una persona puede obedecer a una figura de autoridad aun cuando le manda órdenes que suponen ir en contra de los valores totales de esa persona, o sea, hacer cosas poco éticas o incluso crueles. Veis que es algo muy parecido a lo que hemos visto en otro directo sobre el experimento de Zimbardo. Pero en este caso se centra en esa figura de autoridad, ¿no? En cómo es una orden directa. Es decir, es una orden de lo que tiene que hacer. Y le interesaba mucho esto, sobre todo para entender cómo habían sido posible las barbaridades que se cometieron, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, con el tema del nazismo, porque esto fue poco después. Estaba, digamos, interesado en conocer cómo es posible que las personas fuesen capaces de hacer ese tipo de cosas siguiendo órdenes, ¿no? Básicamente por seguir órdenes de figuras de autoridad. Entonces, eso que quiso estudiar. Vamos a ver. Claro, hay diferentes partes. Primero, os voy a comentar cómo prepararon el experimento, porque es un experimento muy peculiar. Luego, en sí, en qué consistió en el experimento, o sea, qué se hizo y luego qué se encontró. Y ya, pues, para terminar, pues, qué conclusiones sacó Milgram y qué teorías desarrolló, así por encima. Y también, pues eso, me dais vuestro feedback de qué os va pareciendo todo según vamos viéndolo. En sí, en el experimento, reclutó a 40 personas para hacer este experimento, diciéndole que sería parte de un experimento de memoria y aprendizaje. Ahí, bueno, no le dio mucha información y realmente, bueno, ya veis, sobre memoria y aprendizaje, ¿vale? Luego ya vais a ver de lo que va. Pero bueno, se le dijo a esas personas que participaban que en el experimento hacían falta tres tipos de personas, o sea, que iba a haber como tres grupos. Unos que fuesen investigadores o esa figura de autoridad que portaría, digamos, esa imagen de una bata blanca. Aunque ahí la imagen no tiene una bata blanca, es un señor enfadado con traje. Estas imágenes las he hecho con inteligencia artificial y me daba imágenes muy malas, entonces he dejado esta. Pero imaginaos esa figura de un investigador con una bata blanca, ¿no? Esa figura de laboratorio. Otro grupo sería el de maestro o de maestra y un tercer grupo de alumno. ¿Qué hacía cada grupo? Pues básicamente el maestro, que es la figura central de este experimento, estaba frente a un generador, en este caso de descargas eléctricas, con una serie de interruptores, ¿vale? O sea, es donde estaba ubicado. Había un investigador, que era esa persona con bata blanca, que su tarea era decirle al maestro lo que tenía que hacer, y luego un alumno que estaba en otra habitación contigua, atado y que se le colocaban electrodos. Antes de comentaros de qué va el experimento, que podéis ir ya seguramente pensando, o sea, o sabiendo de qué va a ir, hay una cosa que es muy importante. Y es que a las personas se les decían que iba a haber tres grupos y se hacía un sorteo para dividirla en grupos. Pero era un sorteo que estaba amañado, que era un sorteo falso. De manera que las personas que participaban no lo sabían, pero todas acababan siempre siendo maestros. O sea, el grupo este de maestro, puse maestra porque no sé si había mujeres o no, pero he puesto, digamos que cuando abre maestro, pues se refiere a este grupo. Y también que el alumno era un cómplice en este caso de Milgram, ¿vale? Era un cómplice que ahora lo vais a entender el por qué. ¿Por qué es importante esto? Vale, pues porque ¿en qué consistía el experimento? Bien. La tarea era que el participante o el maestro, básicamente ese grupo central, le enseñaba palabras al alumno cómplice. Una serie de palabras, así a nivel de resumen. Y si el alumno cometía un error, el maestro tenía que aplicar una descarga en ese generador que tenía.
el investigador le decía qué cantidad de descarga tenía que darle. Iba como de 15 voltios en 15 voltios, en función, pues imagínate, primer fallo 15 voltios, al siguiente serían 30. Digamos que el investigador le daba órdenes al alumno de qué descargas debía dar, y este aplicaba la descarga en los fallos, ¿no? O sea, al alumno, no, al maestro, perdón. O sea, el investigador le decía al maestro qué descargas debía dar al alumno, en función de los fallos. Y la clave es que, por eso el tema de ser cómplice, es que nunca llegó a haber descargas reales. Estaba todo planeado, e incluso el generador era súper realista, para que las personas del grupo maestro pensaban que estaban dando descargas reales. Entonces, de hecho, cada vez que le daban el interruptor, había audios grabados de manera, con gritos, de manera que el maestro sí que pensaba que estaba dando descargas. Como decía, el alumno era una persona cómplice que, digamos que hacía el papel de persona que estaba recibiendo una descarga cuando realmente no lo estaba haciendo. Aquí lo que se vio es que durante el experimento, claro, el maestro, esas personas que daban descargas, a veces se negaban, o llamaban al investigador, y en ese caso el investigador lo que decía le instaba a seguir, le decía, continúe por favor, algunos ejemplos, ¿no? El experimento necesita que usted siga. Y cuando, por ejemplo, le preguntaba, claro, si le pasaba algo al alumno, quién era el responsable, porque estaba dándole descargas y ya las personas que estaban haciendo eso no estaban preocupadas. El investigador le decía que el responsable que era él, que no se preocupase, que el responsable sería él. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bien, el participante o el maestro, lo que ocurrió es que, a ver, es obvio, cuando escuchaban los gritos mostraban tensión y angustia. Es lo que comentan en general. Es obvio, claramente. Pero a pesar de eso, las 40 personas que participaron en el experimento obedecieron hasta llegar a los 300 voltios de descarga. Claro, por eso digo que a pesar de tener esos síntomas de angustia, de nervios, de preguntas, pero ¿quién es el responsable? Pues llegaron a obedecer hasta los 300 voltios. Y 25 de esas personas llegaron a aplicar 550 voltios, que es el nivel máximo. Ahí pone el 65%, llegó al final. Yo hago las cuentas y no me da 65%, pero bueno, yo indico lo que ponen en el artículo que os he enseñado aquí, que en que me estoy basando, que hablan sobre este caso. Pero bueno, el 60 y pico por ciento, para entenderlo, llegó al final. Y el investigador terminaba con cada persona que hacía el experimento cuando le daban 3 descargas de 450 voltios, que era ese nivel máximo. Entonces, ¿qué conclusiones en general llegó Milgram? Porque ahí va como varias partes. Primero, pues que lo más obvio, la persona cuando tiene una autoridad que le indica que debe hacer algo, se produce una abdicación de esa responsabilidad, y lo que he puesto ahí con un asterisco lo añado yo, porque esto no venía del artículo, pero exculpándose de los actos crueles que cometían. Digamos que esa responsabilidad la abdican en el investigador, porque se le estaba diciendo que el responsable era él. Pero sí que eran capaces de cometer esos actos, ¿no? Esas descargas. Milgram dice que dividió como los factores que hacían que hubiese más obediencia. Y habla de que, por ejemplo, cuanto menos contacto y más distancia física hay con la víctima, más obediencia hay. Cuanto más autoritaria es una persona, también hay más obediencia. Cuanto más próximo seas a nivel de cercanía, ¿no? de amistad con la autoridad, más obediente vas a ser también. Cuanto menor formación académica tengas y cuanto mayor instrucción militar tengas o hayas tenido una disciplina severa, digamos, en tu educación. Y también vio que hombres y mujeres jóvenes obedecen por igual. Aquí no hay diferencia entre hombres y mujeres. Y que esto es un caso que pasaba en todos los casos, esto es lo más importante. Tienden a justificarse de esos actos, ¿no? De los actos inexplicables. Ese rollo de exculpar su responsabilidad. Exacto, no sentirse responsables. Esa es una de las cosas que justo vamos a ver. Es lo último que vamos a ver. Ahora ya, digamos, es lo último que os voy a comentar de por qué. Claro, quieren saber por qué pasaba esto. Y lo de las guerras, pues eso está muy bien traído, porque precisamente lo comentaba al principio. Esto vino con el interés, que esto fue poco después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que fue en los años 50, 60. Para entender las cosas que pasaban en las guerras, ¿no? Sobre todo en las últimas guerras, esas auténticas barbaridades que pasaban y siguen pasando. De hecho, hay cosas, o sea, muy interesantes.
Por ejemplo, mira, esto lo voy a decir antes de que lo pierda de vista, lo tenía por aquí. Claro, antes del experimento, las personas, los expertos, digamos, en el campo, pensaban que solamente entre el 1% y el 3% llegaría a activar los 450 voltios, ¿vale? Antes del experimento. Y como visteis, fue el 60 y pico. O sea, superaron las expectativas aquí pero vamos, de largo. Entonces, ¿qué teorías son las principales de las que se hablan? Hay dos, aunque la segunda es la más aceptada, y ya veis por qué. La primera habla sobre la conformidad con el grupo. Es que esto se conoce que a nivel grupal, cuando la persona, digamos, forma parte de un grupo, transfiere las decisiones al grupo. Esa habilidad de tomar decisiones y el conocimiento y la capacidad de tomar y demás se suele transferir esa responsabilidad también. Eso podéis poner algún ejemplo, de hecho, en cosas que podáis ver en vuestro día a día sobre cómo cuando hay mucha gente y hay que hacer algo, como que a veces te quedas un poquito de lado. Muchas gracias, Lau, por pasarte. Igualmente, si hay alguien que se tiene que ir, que estéis en el directo, esto va a quedar subido en YouTube y en Twitch. Entonces, si alguien quiere verlo en diferido, pues ahí lo tenéis. Y eso, gracias a la gente que estáis viendo esto en diferido también. Y la segunda teoría, que es la cosificación, que es lo que estábamos hablando justo, de que en este caso la persona se percibe a sí misma únicamente como un instrumento para la realización de los deseos, en este caso de otra persona, que sería esa figura de autoridad, de manera que no se considere responsable de esos actos. Entonces, esta sería la base del experimento de Milgram. O sea, os pongo aquí estas preguntas, como siempre tengo un par de preguntas que tengo aquí de idea. Cualquier duda la volvemos a ver, porque hay muchas cosas que me he dejado Pero la idea es, se prepara un experimento falso en el que obviamente no se daban descargas reales, pero la gente pensaba que sí. Y se vio que llegaba mucho más lejos a dar descargas eléctricas de lo que los expertos decían que podían llegar. Con lo cual se ve que ante una figura de autoridad que te manda a hacer cosas, tú delegando esa responsabilidad en que es culpa suya, eres capaz, en este caso eran capaces de hacer actos realmente, pues eso, dar descargas eléctricas, escuchando gritos de dolor y se preocupaban, o sea, porque mostraban esa preocupación, pero lo hacían igualmente. Porque una cosa que hay que tener en cuenta es que ellos, aunque el investigador insistiese, porque era su papel, ¿no? Insistir en que no abandonasen, o sea, que el experimento necesitaba, esas personas estaban ahí voluntariamente, o sea, podían irse del experimento, las personas del grupo de maestros que daban descargas, o sea, esa opción siempre está ahí. Siempre estaba sobre la mesa, pero ante la presión de una figura de autoridad, que tampoco era una figura de autoridad como puede ser un general militar de una guerra, ¿no? O sea, era una figura de un experimento. Yo he estado en experimentos y no he abandonado porque no eran experimentos así tan chungos, pero tú siempre puedes abandonar. De hecho, yo hice experimentos cuando estaba en el laboratorio, siempre les decía eso a las personas que podían abandonar el experimento y había gente que abandonaba el experimento. Me decía, mira, yo no quiero seguir por lo que sea. Y siempre tenían esa opción. Obviamente. Pero tiene que ser una figura que intimide, por decirlo así, claro. Eso sería interesante también ver en qué papel una figura más intimidante o menos afecta. O sea, eso es una cosa interesante que posiblemente se haya investigado. Dentro de las cosas que decía aquí, más obediencia. Cuanto más autoritario sea, seguramente, tanto la persona que intimida, o sea, que el, digamos, investigador, ¿no? La persona de autoridad, como la propia persona que está recibiendo esa instrucción, si tiene un carácter más autoritario, yo creo que se refiere a que va a entender más ese tipo de dinámicas, ¿no? De justificar cualquier cosa casi. Pero sí que, claro, obviamente la lógica nos dice una cosa que luego hay que probar experimentalmente y seguramente se demuestra así, que cuanto más autoritario sea una persona, un líder militar, un jefe o lo que sea, más acatas esas órdenes. Yo he puesto aquí esto un poco de idea. ¿Qué habréis hecho? Imaginaos que os ponéis en este caso, que vais a un experimento en el que, a ver, hoy en día, igual que en el caso de Zimbardo, yo creo que este experimento no se puede hacer ya. Al menos no creo que se pueda llegar a hacer. Pero no lo sé, o sea, al menos no me suena de ver experimentos parecidos últimamente por temas éticos. Pero si ahora mismo pasase, en el caso, bueno, la gente que estáis por ahí, Borja, que por cierto, gracias por pasaros, Lau, David, Borja, toda la gente que estáis ahí en el directo.
¿Cómo creéis que hubieseis actuado si fueseis del grupo S? Es decir, hubieseis estado a descargas, cuando vieseis que la persona sufría, hubieseis protestado y abandonado el experimento, ¿qué creéis que hubieseis pasado? ¿Qué habríais hecho? Porque claro, estamos hablando de hace muchos años también. Quizá la personalidad de aquellos años era una personalidad después de una posguerra distinta, que puede hacer que hoy en día hay más sensibilidad sobre ciertos temas y no, quizá pues, actuaríamos de forma distinta. Entonces quería saber un poco cómo queréis que habréis hecho. Que conste que estas personas, posiblemente, si le preguntase esto, antes del experimento, dirían, no, yo nunca daría descargas eléctricas super heavies a la gente. Pero yo creo que en cierto punto hubiese parado seguramente. David dice que hubiese parado seguramente y Borja que hubiera hecho caso posiblemente. A ver, lo más probable... Claro, yo no sé, no puedo saber qué hubieseis hecho. Yo estoy más del lado de que dice Borja. ¿En qué sentido? Que al final esas personas también estaban seguros o estaban seguras de que no harían eso si les preguntasen antes. Pero en el contexto se preocupaban, preguntaban al investigador, veían ese entorno seguro de, vale, esto está controlado por esta persona, esto si pasa algo grave lo va a parar. Entonces, yo creo que hubiese seguido seguramente más de lo que en un principio puedo pensar. Porque eso que hablábamos el otro día, el contexto es extremadamente importante. Yo me considero una buena persona, pero es que yo vivo hace 200 años y haría cosas que ahora mismo yo fliparía con las cosas que estaría haciendo, porque depende del contexto donde nazcas al final. Te desarrolla en cómo eres tu personalidad, pero también incluso el contexto del momento, no solamente el contexto evolutivo, ¿sabes? De la educación que tuviste, sino el momento puntual de que serías capaz de hacer. Y si creéis que esto explica los comportamientos crueles, esto lo he puesto, digamos, a nivel más general. O sea, no solamente en un caso tan concreto, con una figura de autoridad, ¿no? Como en este caso, sino otros comportamientos crueles que conozcáis, ¿creéis que puede tener este efecto contextual de, pues por presión, quizá, o porque hay no una figura de autoridad tan exagerada, sino, yo qué sé, grupo de amigos, hay el líder informal, pues que puede hacer que te comportes mal, pues si se os ocurre algún caso. Pero incluso ahora mismo pasaría lo mismo, yo creo. Pasa en política, por ejemplo. Sí, de hecho esto el otro día, en el caso del experimento de Zimbardo, se enfocaban precisamente en el tema de política y de los organismos, de cómo tener en cuenta esto de cara a qué discursos elaborar, ¿sabes? Es decir, porque al final esto se estudia de cara a las guerras. El caso de Zimbardo lo utilizaba en la guerra de Irak. En la guerra de Irak los soldados estadounidenses torturaron a gente, y en todas las guerras seguramente que no sepamos se tortura, y hoy se estará torturando a gente haciendo cosas que son auténticas barbaridades. Y al final, claro, la autoridad, las figuras autoritarias vienen de muchos sitios. Es decir, esa gente que comete torturas, habrá algún caso en el que habrá alguna persona sádica que entra imagínate, en una milicia, en un ejército para torturar, pero muchas veces creen que están haciendo algo bueno para el bien general, para el bien común. Que es lo que pasa en la mayoría de casos. Por eso se centra en cómo el contexto afecta. Simplemente por órdenes de arriba, que siempre vienen de arriba, van sesgando a la gente, van haciendo esa figura de autoridad que hace que la gente pierda el norte. La gente no entienda cuando ha cruzado una línea de esto no es tolerable o esto sí. Entonces, esto explica, o sea, estas son teorías de psicología social que en diferentes estudios han visto las auténticas barbaridades que se pueden hacer, que encajan pues con las cosas que pasan. Oye, es que eso va a estar, lamentablemente, yo creo que presente, pues eso, o sea, este tipo de experimentos van a servir para mucho tiempo. Porque incluso en las sociedades más buenas, digamos, a nivel de más derechos, de más todo. Porque este experimento se hizo en Estados Unidos, creo, que en la Universidad de Yale, no sé si Estados Unidos o Canadá, creo que es Estados Unidos. No está hecho en medio de una guerra, ¿sabes? Y estás aquí defendiendo a tu familia de que... No, estamos hablando de un experimento voluntario, con descargas pues, muy heavies. Entonces, yo sí que creo que esto es interesante. Siempre me gusta hablar de estos experimentos. Claro,
por una cosa, porque en nuestro caso podemos estar, esto yo lo he pensado mientras estaba preparando, podemos estar en el lado de la persona que recibe instrucciones y estar fanatizados por órdenes de autoridad sin preguntarnos qué estamos haciendo, pero también podemos ser esa figura de autoridad sin darnos cuenta. Es decir, a veces podemos tener cargos o posiciones en los que nosotros, sin saber que esto lo estamos haciendo, somos para alguien una figura de autoridad, porque alguien te respeta, porque yo qué sé, eres una persona con mucho carisma, o eres un influencer, o lo que sea, y eres una figura de autoridad para otras personas, eres una figura, un ejemplo a seguir. Y lo que tú hagas, claro, esa ética que tú te marcas, tienes que tener en cuenta lo que las otras personas pueden hacer porque tú se lo estás diciendo, porque es un efecto en este caso que ocurre, ¿no? En estos contextos. Yo creo que la gente es más susceptible a complacer y le cuesta poner límites. Claro, ese tipo de gente, ¿no? Pueden acabar en una situación así fácilmente, irónicamente. Sí, también. O sea, al final dentro de las formas digamos, de las cosas que añadí aquí, esa yo creo que podría entrar. Es decir, el no saber marcar qué cosas te incomodan o no, pues puede ser claramente. De hecho, incluso haciéndole mella seguramente a sí mismo. Es decir, estas personas también me gustaría saber, que eso no lo sé tampoco, ahora mismo no lo sé, después del experimento, con qué consecuencias psicológicas quedaron. Es decir, si quedaron con consecuencias psicológicas o no. Que eso también sería otra cosa interesante. O sea, tú haces esto y después quedas con consecuencias psicológicas o no. Pero bueno, eso, que hay muchos factores de personalidad que seguramente afectan más que estos para ser más obediente. Claro, una persona que no sabe poner límites, lo más probable es que haya tenido relaciones sociales, por desgracia, con personas que se aprovecharon de esa falta de capacidad de poner límites, se aprovecharon de la otra persona y está acostumbrada posiblemente a ceder, a obedecer. No es que sea obedecer a lo mejor en una relación, pero sí a eso, a complacer a la otra persona, como dices. Esas personas que quieren que la otra persona no se enfade, ¿no? Entonces eso en relaciones a lo mejor de pareja o incluso de amistad, que acabas haciendo cosas que no te gustan. Y aunque sean en una relación, no va a ser una cosa así de dar descargas, obviamente. Pero ese tipo de personas nunca sabes en el contexto adecuado hasta qué punto podrían llegar. Siempre cuando hacemos algún ejemplo aquí más de coña, ¿no? De si hay un apocalipsis zombie, ¿tú cómo actuarías? ¿No? Pues eso, claro, yo soy de los que digo que no tengo ni idea. Hay gente que dice, yo sería incapaz de matar a alguien, por ejemplo. Yo no tengo tan claro que eso sea lo común. O sea, ahora mismo tú te ves imposible, la gente se ve imposible de hacer daño. Pero ponte en el contexto. Entonces, al final, por eso digo que el contexto pesa mucho. Y eso que yo soy... Bueno, ya sabéis que yo... La gente que... No sé, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero... O sea, yo vengo de una rama que a veces me pueden tachar de biologicista. Porque yo soy psicólogo, pero estudié neurociencia y sí que le doy mucho peso a entender los mecanismos biológicos que hay detrás de algunas cosas. Pero, claro, o sea, al final la experiencia al investigar y demás, lo que te enseña es que siempre están los dos. O sea, están la parte genética o biológica y la parte y contexto. O sea, es imposible, es indistinguible para entender a las personas. O sea, es imposible solamente hablar desde un lado. Solo hablar de contexto sería imposible sin tener en cuenta la genética y al revés. Exacto. Al final, claro, estamos poniendo aquí el ejemplo en una situación en la que no había riesgo ante tu propia vida. Por eso digo, en casos en los que hay soldados que sí que creen que esta otra persona va a matar a tu familia o que va que es un peligro real y que son gente que lo cree de verdad. O sea, al final la gente que está en ese tipo en ejércitos, en milicias, al final son gente fanática de eso. Si no, tú no vas a dar tu vida por una causa, una idea mayor, si no eres un fanático de esa idea. Entonces esas personas es como si estuviesen amenazando tu vida y la de la gente que quieres. Entonces esa gente es capaz de hacer absolutas locuras. Y eso, claro, por eso digo, si este ejemplo fue sin poner en riesgo la vida, pues imaginaos en esos casos en los que sí que se pone.
Exacto. De hecho, está muy bien puesto el ejemplo de la cosificación, aquí en este caso por la responsabilidad, pero eso también se hace con las luchas, ¿no? De bandos, en el caso de guerras. Aquí buscaba mucho en este experimento centrarlo en el tema de la Segunda Guerra Mundial. De toda la gente que fue cómplice y demás, entender por qué. Y es la deshumanización del otro. Es decir, en este caso los judíos eran... A mí siempre me gustó mucho la representación que... O sea, lo que en El Señor de los Anillos... Cómo separan a los malos en orcos despreciables... Es un ejemplo de lo que se hace con los humanos cuando se deshumaniza al otro, ¿no? Porque al final, cuando alguien mata a un orco, nadie tiene compasión por el orco. Dice, son orcos, son malos. O sea, el Señor de los Anillos te pone eso en tu cara para que tú veas que cuando son malos tú los puedes matar tranquilamente. Exacto, Alemania nazi, el caso de Israel, hoy en día, y casos así en los que tú ves claramente que el otro es el malo. El tema es que en la vida real no hay humanos y orcos. Son humanos y humanos. Entonces, para poder justificar y convencer a la gente, a millones de personas o a cientos de miles, para que masacren y maten a otras personas, que son personas como tú en muchos casos, tienes que fanatizarlas. Sea a través de discursos de odio, de que esa población son orcos, son los malos, a través de de discursos fanáticos religiosos o lo que sea. A lo largo de la historia habría diferentes discursos para convencer a la gente, discursos que siempre tienen una base de verdad, porque al final tú no puedes convencer a la gente de algo que no le toca. Tiene que haber un cierto punto de verdad en algunas cosas, utilizar una media verdad para convencer y extremizar a esa gente. A través de, pues eso, de esa deshumanización. Esas personas hacen esos actos crueles y lo ven como algo que tienen que hacer, porque aparte de que, aunque después fuesen condenados, los responsables no se sienten ellos de los actos que están haciendo, son por el bien mayor, ¿no? Pues esto, claro, llevándolo... Esto es un poco... Lo digo porque también lo centraban en esto. O sea, en el experimento querían entender el caso del holocausto. O sea, sobre todo se centró en eso. O sea, en el artículo de que os decía, que es en lo que me basé, pues aquí lo podéis ver. Aquí habla un poquito sobre esto. O sea, vino derivado de este sentido. Me viene Attack on Titan a la cabeza y creo que toca eso bastante. Sí, justo. O sea, es que bueno, en Attack on Titan... Bueno, en la última temporada es muy... que a mí me sorprendió mucho. O sea, el giro nazi ese, ¿no? Que es muy... De hecho, muy representante, o sea, estéticamente y todo, muy en ese sentido. Pero sí, o sea, son los otros los malos y demás. Entonces, esto... Tanto el experimento del otro día de la prisión de Stanford como a mí en la carrera me impactaron mucho porque realmente es cuando ves que, claro, o sea, mucha gente pues nos consideramos buenas personas, pero tenemos que ser conscientes de que no es que haya algo malo en nuestro interior, porque yo no considero que haya una cosa mala en mi interior, pero sí que tenemos la capacidad de comportarnos de manera muy distinta en función del contexto. Y eso le pasa a todo el mundo. Si yo viviese hace 400 años, o hace 600 años, o hace 1000 años, sería muy distinto como soy ahora. Sería una persona mucho más, no sé, seguramente agresiva, o más descuidada, o más violenta, más lo que sea. Sería en función del entorno en el que te has creado. Y la gente dentro de 200 años será muy distinta, la gente que vaya creciendo. Entonces al final siempre va a depender del contexto en el que te muevas. Y no solamente a nivel educativo, sino eso. A mí me impactó que algo tan corto en el tiempo que afectase tanto. El experimento de Zimbardo fueron 6 días. Esto no fue no sé cuánto tiempo fue, pero entiendo que en la misma sesión. Cómo algo tan corto puede generar tanto, ¿no? O sea, eso me impactó bastante. Entonces habrá experimentos más en este sentido. Por eso creo que es importante educar en valores fuertes, porque hace estas cosas. Exacto. Educar en valores fuertes es importante también. O sea, yo soy una persona
cero en ese sentido, y eso la gente que me conoce lo sabe. No le doy ninguna importancia a tener más estudios formales o no. Pero sí que es verdad que el conocer ciertas cosas, estos experimentos, conocer otras culturas y demás, te abre un poquito la mente para evitar ese punto extremista de tu lado, ¿no? Y que hablábamos antes. Porque tú si ves que, oye, pues mira, hay más matices, hay estas formas de verlo, vas formando tu criterio y seguramente está más lejos de poder caer ante hacer cosas auténticas locuras porque hay una figura de autoridad que te lo diga. Hay gente, claro, es que yo, por ejemplo, en política es algo que, bueno, cada uno sigue lo que le gusta. Pero hay ideas que me gustan de un sitio, hay otra persona que hizo otra idea que me gusta, pero yo más o menos, ya a base de estar alejado de la política en general, de las noticias, cuando escucho alguna cosa que no me entero, me entero semanas después, Fulanito dijo tal cosa, yo digo, ostras, esto es una barbaridad. Y puede haberme caído bien antes, pero más o menos es importante saber detectar cuando alguien dice una barbaridad, no sé, cuando intenta enfrentar. ¿Cómo ves las diferentes religiones en esto? ¿Crees que ha pasado eso? ¿Los infieles, paganos, herejes? Sí, sí, sí. O sea, las religiones... también eso. Entendiendo que... claro, que las religiones da para otro vídeo entero. En las religiones se basan mucho claro, que ya en sí son excluyentes entre sí. O sea, yo tengo la verdad absoluta y las otras religiones pues no lo tienen. O sea, la tengo yo. Luego hay religiones que depende de cada una, pues son más suaves o más blandas con sus discursos de lo que tienen que hacer. Pero sí, o sea, yo creo que al final, siendo más o menos autoritarias entre sí, se han basado un poco en el comportamiento, quizá no tanto en la cosificación aquí, porque sí que es verdad. Claro, es que en las religiones entra muchos temas. O sea, la responsabilidad. A mí muchas veces en las religiones me da la sensación de que hacen esto, de que no se responsabilizan ellos, sino que es Dios, ¿no? O sea, es... al final, meten un factor externo a ti, como que te controla, o no sé, es que depende de la religión, realmente. No quiero... Porque tampoco... depende mucho de la religión. Pero... pero desde luego sirve para fanatizar. En las religiones hay gente muy fanática. Gente que... claro, yo... Siempre se habla de respeto a las religiones. Yo no es que respeto o lo deje de respetar. Yo lo que no entiendo... o sea, lo que no voy a respetar es aquellas cosas que atenten contra derechos básicos. O sea... A mí no me vale que una religión diga, no, es su cultura y hay que respetarla. Pues, por ejemplo, tú imagínate que dicen que hay que... voy a inventarme un ejemplo, ¿eh? Hay que... Cuando llegan los niños espartanos, soy de la región espartana, a los 10 años se lanza a los fosos para que o mueran contra un tigre o que si sobreviven son espartanos. Yo digo, vale, pues eso no lo voy a respetar. O sea, yo puedo respetar o entender otras creencias. Pero siempre que no oye, mira, estás matando niños, ¿sabes? Esas cosas no están bien. Totalmente, si Dios te guía, tú no eres responsable. Exacto. Sí, es un poco... Es que es difícil, porque hay veces que también me da la sensación de que en muchas religiones, por ejemplo, en la religión cristiana, católica y demás, son muy de fustigarse, de tengo la culpa, mi gran culpa, y es como, ay, Dios, ¿sabes? Es como, me fustigo, es todo culpa mía, es todo mal, todo mal. Todos pecamos, todos somos pecadores y siempre, ¿no? Claro, o sea, yo como científico digo, ahí estás diciendo algo, lanzándolo así sin pruebas. Yo me quedo pensando y digo, a ver, todos somos pecadores. Primero, tienes que ir bajo el régimen de pecar. Eso va a empezar. Tienes que coger el canon. Pero si hay una persona que no peca, ya no sería pecadora. Tú asumes que todos son pecadores, pero bueno, quitando esas chorradas que yo lo pienso a veces cuando tuve que ir a alguna misa o alguna cosa así. Es que el tema de las religiones da para mucho. Yo creo que, no sé, a mí las religiones me parecen, o sea, yo las entiendo como otras creencias. Yo, al menos en mi punto de vista, o sea, hay gente que cree en otras cosas que digo yo, bueno, son creencias
son fes, ¿no? Son cosas que a mí, mientras no hagas daño a otras personas con tus creencias, ni ataques sus libertades, ni nada, pues dentro de lo que cabe, oye, cada persona es más o menos excéntrica. Yo tengo mis gustos, tengo mis ideas, que tampoco me gusta que me vengan a atacarlas, ¿no? O sea, a mí no me gusta que me vengan a atacar, imagínate, diciendo, pues tú es que te gustan los videojuegos y eso es de niños. Es, bueno, según tu fe es eso, pero yo no hago daño a nadie, ¿no? Yo estoy aquí a mis cosas y no defiendo una fe en la que haya que matar niños de 10 años. Pues, pues es un poco en ese sentido. Pero sí que las religiones o ese tipo de movimientos de... Porque, o sea, religiones son las típicas, pero hoy en día me da la sensación de que la política es una religión en muchos casos. Los equipos de fútbol es como una religión en muchos casos. O sea, al final la gente está fanatizada que acaba... hay ultras de equipos de fútbol que agreden o que incluso mataron a gente por ser de un equipo de fútbol. Hay fanáticos que por ser de un partido político acaban agrediendo a otros. Entonces es como, a ver, eso es el mismo mecanismo para mí que hay detrás de las religiones al final, ¿no? De nosotros tenemos el bien y la luz, ¿no? El conocimiento, y que nosotros este es el bien que queremos llegar, somos nosotros y vosotros no. Vosotros queréis el mal. Entonces eso es... pues eso está detrás de... Claro, a nivel general, o sea, a nivel grande está en esos casos. Pero a mí me impresionó sobre todo, claro, porque yo eso lo veo como una fanatización a largo plazo, ¿no? O sea, es un proceso largo. Pero esto me impactó por lo corto que es. ¿Sabes? El hecho de que en un corto plazo puedas hacer que la gente actúe así. Por ejemplo, si hay un... No sé, o sea, si hay un... Lo hablábamos el año pasado con el apagón, que va a hacer un año que fue el apagón. Lo decíamos aquí abajo cuando estábamos, que no sabíamos un poco qué estaba pasando. Decíamos, es que en 3 días, bueno, en una semana, la gente se iba a volver loca. O sea, a ver, en parte con razón, porque ahí entra el instinto de supervivencia al máximo, de robar para poder comer y demás. Pero a nivel de comportamientos íbamos a flipar con las cosas que podían pasar. En un apagón, por las noches, el tema de la inseguridad que podría haber y demás. Entonces, bueno, creo que es importante tenerlo en cuenta para vernos a nosotros mismos y decir, vale, tienes que saber qué cosas son las que suelen estar, son como marcadas en asterisco de esto puede llevar a ser... hacer cosas crueles. Y yo no soy una persona cruel. No quiero ser una persona cruel. Entonces, pues... por ejemplo... claro, estas cosas me parecen interesantes porque... El hecho de tener más distancia con la víctima... Esto en redes sociales pasa, por ejemplo. La gente que insulta o que ataca en redes... Lo hace más porque no hay esa distancia... Hay más distancia, porque están en el anonimato. Tú, si estás delante de esa persona, es mucho más difícil que ataques o que agredas. Entonces, yo, por ejemplo, yo no uso redes sociales para socializar. Y posiblemente, si empezás a utilizar redes sociales en las que hay más agresividad y demás... O sea, lo digo por eso, porque yo si empiezo a utilizar redes sociales en las que hay mucha agresividad e incluso insultos y demás, yo al principio no lo iba a hacer. Pero al cabo de X tiempo posiblemente iba a tender a... O sea, va a tener esa predisposición posiblemente, después de estar tanto tiempo expuesto a eso, a ser agresivo o a atacar a personas que yo, si lo hubiese visto un año antes, imagínate, pues digo, ostras, ¿cómo acabo de hacer esto? Pues porque entras en ese entorno. En un día la gente estaba peleando por la cola del súper, imagínate, sí, total. O sea, por eso tenemos que ser conscientes de que los contextos no solamente a largo plazo, sino a corto plazo nos pueden afectar mucho en cómo podemos llegar a actuar. De forma cruel en estos casos, quiero pensar también en forma positiva. O sea, hay gente... O sea, se pueden hacer cosas muy buenas, digamos, y demás. Eso no dudo de la humanidad, pero hay que ser consciente de esto, ¿no? De cómo puede afectar. El tema de la disciplina también es importante, que eso ya es más a largo plazo, ¿no? La disciplina que hayas tenido, esa proximidad a la figura de autoridad, pero bueno, no sé. Yo siempre intento mantenerme de vez en cuando veo que a lo mejor estoy buscando información o que sale alguna noticia sobre algún tema, me intento informar un poco, pero cuando veo que estoy a lo mejor, que paso demasiado tiempo ya buscando información y empiezo a derivar, intento ya hacer una mini desconexión. O sea, digo, vale,
Porque hay veces que a lo mejor me empiezo incluso a enfadar, ¿no? Con decir, joder, es que no sé qué, es que... Y en mi cabeza yo empiezo ya a rumiar y digo, pero a ver, esto es una ida de olla, sí. Pero yo no soy una persona agresiva, no soy una persona que esté enfadada. Y al final lo decía Yoda, ¿no? El tema de... Bueno, no sé cómo era exactamente, lo de la ira lleva al odio, el odio lleva a tal... Pues esto realmente está aquí, Yoda, detrás de este experimento. Entonces, bueno, yo sí que en mi caso, esto lo comento como anécdota, ¿eh? Pues a veces me hago mis... Vale, pues llego a un punto en el que... pues dejo de ver esas cosas. Digo, ya sé la información que necesito saber, no voy a dar revueltas porque al final empiezas en espiral, a dar revueltas, a envenenarte, ¿no? Con las cosas malas que hay, porque las hay. Y empiezas a radicalizarte. Entonces eso es lo que, bueno, hay que intentar evitar. No, o sea, no hacer mirada ciega ante las cosas que están pasando, pero sí, por la parte de lo que puedes aportar tú, no participar de esa violencia, vamos, de esa agresividad en tu entorno más cercano, que es normalmente donde podemos hacer la mayoría de la gente. No solemos tener impacto o sea, la mayoría de las veces vamos a ser las personas receptoras de la autoridad, no vamos a ser la figura de autoridad. Pero bueno. Y en comportamientos crueles que puse aquí también, pues, claro, no solamente es el único mecanismo ¿vale? O sea, hay otras más cuestiones que hacen que la gente pueda comportarse de forma cruel. Factores incluso genéticos que decía al principio, en temas de trastornos de psicopatías o demás que pueden ser ya más que no tienen tanto que ver con el contexto, pueden afectar al comportamiento, obviamente. No siempre tiene que haber una figura de autoridad así, pero bueno, sí que explican, al menos en estos tipos de casos en los que hay tanta gente convencida de algo, pues sí que ha servido para explicar. Obviamente con sus críticas, que seguramente las ha tenido, porque estos experimentos antiguos pues siempre las tienen, tanto a nivel ético como a nivel de control experimental, que hoy en día sería mucho más controlado y habrá ciertas cosas que seguramente no están de todo bien hechas, entre comillas, pero bueno, que es un experimento antiguo y que igualmente las conclusiones sirven, ¿no? En muchos casos. Entonces nada, no sé si tenéis alguna duda más. Si no, pues ya lo podemos ir dejando por aquí. Eso, la noticia es lo que acabo de enseñar aquí, ¿vale? O sea, la noticia, el artículo. El experimento es de Milgram, que es de los años, creo que 60 o 50. Y he utilizado como base este artículo de Psicología de Mente porque lo cuentan bastante bien, bastante entretenido. O sea, pone más ejemplos. Es un criminólogo, Ricardo Vázquez, que lo pone ahí. Y bueno, pues si tenéis interés en esta página, suelen poner cosas así de psicología y tal, que son como interesantes, ¿sabes? Para la gente que tiene curiosidad, pues para ir iniciando por ahí. Entonces nada, gracias a Borja, muchas gracias por todos los comentarios, la verdad, por la charla, a David también, a Lau que se ha pasado por ahí. Y nada, vamos a dejarlo por aquí entonces.